¿Qué tal, mis amigos? Espero que estén muy bien, porque por fin les he traído la continuación de esta gran historia, donde recapitulando 3 de los 6 demonios señoriales han sido derrotados, pero por desgracia los 3 restantes son los más peligrosos, y en estos momentos los exorcistas se encontraban peleando contra Tonjinchi, el primer demonio señorial, y al verse superados, Yoko le pide a Akari que huya mientras ella distrae al demonio, el cual incita a Akari a huir para hacer las cosas más interesantes, mencionándole que será divertido averiguar si sus piernas serán más rápidas que su espada, cuando de pronto es atacado por Winchester con su arma de francotirador. Sin embargo, este ataque no le causó ningún daño al demonio y solo había logrado distraerlo el tiempo suficiente para que Karuta apareciera y lograra golpearlo con todas sus fuerzas, mandándolo a volar. Pero Karuta no desaprovecha la oportunidad para ir a saludar a su hermana, dándole tiempo a Tonjinchi de ponerse de pie para pelear. Sin embargo, Karuta le pide a Mako que se lleve a todos los exorcistas que estaban fuera de combate, pero Mako se resiste al principio, pues ella quería ayudarles a pelear contra ese demonio, por lo que Karuta le menciona que ese demonio está a un nivel completamente distinto, por lo que debe retirarse. Entonces Tonjinchi prepara una técnica con su espada, con la cual planeaba cortar toda la ciudad por la mitad, sin importarle nada, por lo que Karuta bloquea su técnica con su pierna, sorprendiendo a Tonjinchi, quien le menciona que es alguien rápido, a lo cual Karuta le responde que está aprovechando la oportunidad para lucirse frente a su hermana, para después volver a atacar al demonio con su técnica Lightning Rider Punch. Sin embargo, Tonjinchi detuvo su ataque solo con las manos, para después cortar repetidas ocasiones a Karuta sin usar su espada, pero Karuta sujeta a Tonjinchi del cuello y le menciona que era su turno de contraatacar y que esta vez lo haría con todo lo que tenía, activando su técnica Tormenta Arrolladora, raid en la cual crea una gran explosión, pero por desgracia Karuta parecía más afectado por esa técnica que el propio Tonjinchi, quien le menciona que ese ataque no había estado nada mal, pero necesitaba mucho más para vencerlo, a lo cual Karuta, muy debilitado, le menciona que dejara de fingir, porque podía ver cómo estaba entumecido por su ataque, confundiendo a Tonjinchi, porque no entendía de qué le estaban hablando. Pero esto no era más que una distracción, ya que Winchester se encontraba a la distancia, cargando un poderoso ataque con su arma, la cual había preparado desde que inició la pelea. Sin embargo, Tonjinchi alcanza a reaccionar y corta el ataque de Winchester sin ningún problema, y de paso lo lastima de gravedad. Entonces Tonjinchi sujeta por la cabeza a Karuta y le menciona que por fin se le habían acabado los trucos, así que debía morir. Pero Mako lo golpea, logrando salvar a Karuta. Pero a pesar de que este le grita que se detuviera, Mako intenta atacar a Tonjinchi, quien muy fácilmente le corta su pierna para después golpearla contra el suelo. Pero al no ver sangre de la herida de Mako, entiende que lo que había cortado era una prótesis, por lo que ahora planeaba cortarle su pierna de verdad, a lo cual Karuta se apresura para salvar a Mako, pero es atravesado por la espada de Tonjinchi y dejado fuera de combate, provocando que Akari comenzara a caer en la desesperación, porque todos eran más fuertes que ella y habían sido derrotados, cuando de pronto Nehan y Jack Joe se levantan nuevamente para pelear, tratando de atravesar a Tonjinchi con su tridente, pero este logra bloquear su ataque y les menciona que pensaba que habían muerto, para después golpearlos. Pero aún así Nehan y Jack Joe se vuelven a levantar, mencionando que protegerían a todas las personas y que nunca dejarían de luchar como lo haría Kiyoshi. Pero entonces son golpeados nuevamente por Tonjinchi, quien les menciona que las palabras no tienen ningún valor, además de que existía un nivel de poder que ningún humano podría alcanzar, preparándose para acabar con Nehan y Jack Joe de una vez por todas, mientras Akari veía todo con una gran impotencia, cuando de pronto el paladín de Cruz Hijiri aparece bloqueando el ataque de Tonjinchi, para después mencionarle a sus chicos que hicieron un buen trabajo al defenderse del primer demonio señorial sin que nadie muriera, pero que a partir de ahora él se encargaría. Pero al ver a Karuta le menciona que no esperaba que él terminara tan apaleado, a lo cual Karuta le menciona que ese sujeto era realmente fuerte y que si no fuera por Mako, él estaría muerto, a lo cual Hijiri felicita a Mako por su buen trabajo, quien comienza a llorar porque no pudo hacer nada contra ese demonio, a lo cual Hijiri le menciona que eso no es verdad, cuando de pronto Tonjinchi intenta atacarlo, mencionándole que estaba muy relajado,
a pesar de tener al enemigo justo enfrente. Pero Hijiri bloquea su ataque sin mucha dificultad, para después crear una técnica llamada Balmung para mandar a volar a Tonjinchi, para después ordenarle a Karuta y a Winchester que una vez que se hayan recuperado, regresen a las líneas frontales, despidiéndose para ir detrás de ese demonio, a lo cual Nihan y Jack Joe le piden que gane, a lo cual Hijiri, muy confiado, les responde que sin duda él ganara para después alcanzar al demonio y derribarlo en una zona sin personas para poder pelear más libremente, porque no quería que nadie lo viera perdiendo el control, porque ese demonio había lastimado a su pelotón y a sus amigos, por lo que le pide a ese demonio que se prepare para recibir su castigo, a lo cual Tonjinchi se emociona, porque entiende que ese exorcista es un paladín de cruz moderno, así que planeaba enseñarle lo que era la auténtica locura. Sin embargo, nos transportamos con Kiyoshi y Sosuke, los cuales estaban frente al tercer demonio señorial, Kurose Sata, por lo cual Sosuke le menciona a Kiyoshi que era el hermano menor del demonio que exorcizó en la ceremonia de inauguración, así que muy seguramente había venido por venganza, pero Kurose lo interrumpe y le menciona que no estaría en un lugar como ese, solo por venganza, además de que era muy obvio que su inútil hermano sería exorcizado tarde o temprano, por lo que no debían confiarse, solo por haber vencido a alguien tan patético, y después les advierte que si no lo exorcizaban a tiempo, todas las personas que había congelado en su camino morirían. Pero Kiyoshi, al escuchar esto, se lanza para golpearlo, cuando de pronto su puño se congela y Kurose le pregunta que si es todo lo que tiene, para después atacarlo con una habilidad de hielo. Pero Kiyoshi logró bloquear el ataque del demonio y regresar junto a Sosuke. Entonces, Kurose les menciona que el aire alrededor de su cuerpo casi alcanza los menos 215 grados centígrados, por lo que debían tener cuidado. Sin embargo, Sosuke se detiene a pensar en la situación en la que se encontraban, y según las comunicaciones de Matagi, ya solo quedaban 3 demonios señoriales, de los cuales exorcistas de nivel paladín ya se estaban encargando, por lo que ahora ellos debían acabar con el tercer demonio señorial, para lograr poner la balanza a su favor. Pero entonces, una gran presencia se sintió en el aire, y se trataba de Asuta Roth, quien estaba buscando a Kiyoshi. Sin embargo, Kurose le mencionó a Kiyoshi que si pensaba enfrentarse al amo Roth, debía vencerlo a él, y que si no era capaz de lograrlo, no era digno de batirse en un duelo con el primer lugar. Pero Sosuke no iba a dejar que Kiyoshi se desgastara peleando contra ese demonio, así que le pidió que se fuera, ya que él se encargaría de ese demonio, a lo cual Kiyoshi duda un poco en dejar que Sosuke enfrentara a un demonio de ese nivel, él solo. Sin embargo, entiende la determinación de Sosuke y le deja la pelea en sus manos, por lo que Kurose le pregunta a Sosuke en qué estaba pensando, si podía sentir la diferencia de fuerza que habían entre ellos, a lo cual Sosuke le responde que dejaran la charla para después, porque ahora debía superar todos sus límites para vencerlo. Pero estas palabras solo provocan la ira de Kurose, quien le responde que alguien como él jamás tendría oportunidad para vencerlo, además de que ni siquiera fue rival para su hermano, y él no era nada en comparación con él, a lo cual Sosuke le responde que no era el mismo de ese día, y que solo necesitaba 3 días llenos de esfuerzo para convertirse en una nueva persona, para después dispararle una bala de agua, la cual se congela antes de siquiera tocar al demonio, por lo que Kurose le menciona que sus ataques nunca lo alcanzarían, ya que era el peor oponente para alguien que peleaba usando agua. Sin embargo, Sosuke dispara en repetidas ocasiones, logrando alinear todos sus disparos para que estos impulsaran una bala, sorprendiendo a Kurose, quien se protege usando su mano, para después mencionarle que un pequeño truco como ese jamás sería suficiente para vencerlo. Pero Sosuke es consciente de eso, así que se coloca en su punto ciego para activar su habilidad Perfect Blue, Dragón Blanco, logrando atravesar a Kurose en un costado, confundiendo al demonio, el cual se preguntaba por qué los ataques de ese exorcista no se convertían en hielo, a lo cual Sosuke le explica que sus ataques eran como el agua presurizada que se utilizaba en algunas máquinas para cortar metal, así que utilizando esa técnica iba a destruir todas sus defensas, para después atacarlo varias veces, logrando atravesar a Kurose para rematar con su habilidad Leviatán dándole de lleno al demonio, a lo cual
Sosuke creyó que había ganado la batalla. Sin embargo, Kurose parchó su cuerpo con hielo y le mencionó que al parecer sí se había vuelto más fuerte, pero Sosuke se preparó para seguir atacándolo, por lo que Kurose le mencionó que sería una buena idea convertir su batalla en un duelo del viejo oeste para después lanzarle varias lanzas de hielo, las cuales lastiman seriamente a Sosuke, quien intenta reponerse para atacarlo con su técnica dragón blanco, pero por desgracia su cuerpo comenzaba a entumecerse a causa del frío, provocando que Kurose esquivara sus balas con mucha facilidad para después atacarlo con su técnica Honda, gélida mortal, mandándolo a volar varios metros. Percatándose que ese muchacho no era muy bueno en combates cercanos, por lo que decide congelar su pierna y propinarle un poderoso golpe, a lo cual Kurose da la pelea por ganada y le menciona que fue un poco divertido, pero que ahora debía acabar con él para ir detrás de Kiyoshi, para que lo acompañará en el otro mundo. Sin embargo, Sosuke trataba de pensar en una manera de sobrevivir, cuando de pronto comenzó a tener algunos recuerdos de su infancia y observamos a un pequeño Sosuke, el cual tenía muy buenas calificaciones desde la primaria. Entonces, Sosuke le pregunta si cree que algún día él podría llegar a convertirse en un paladín de cruz como ella, a lo cual su madre le responde que definitivamente algún día lo lograría, porque era su asombroso hijo y estaba lleno de ambición, pero antes le explica que no basta con ser fuerte y listo para ser un paladín de cruz, porque lo más importante era tener un corazón valiente para poder enfrentar cualquier obstáculo. Sin embargo, Sosuke no cree que tenga esa cualidad, por lo que su madre le cuenta que le enseñara una habilidad secreta para que pueda lograrlo, pero por desgracia la madre de Sosuke perdió la vida protegiendo a un niño, mientras que uno de los presentes menciona que si hubiera sobrevivido, habría salvado muchas vidas, por lo que Sosuke, entre lágrimas, promete convertirse en un paladín de cruz para salvar a las personas, incluyendo a las personas que su madre ya no pudo salvar, cuando de pronto el padre de Sosuke le pone la mano en la cabeza y le menciona que está seguro de que lo lograra para después pedirle que observara las gigantes gotas de lluvia que estaban cayendo, las cuales eran idénticas a las técnicas de exorcismo de su madre, así que muy seguramente ella lo estaba animando desde el cielo. Y la técnica secreta que le había enseñado su madre consistía en sonreír cada que se sintiera desanimado o que la estuviera pasando mal, ya que de ese modo le decía al mundo que no se iba a detener por nada para regresar al campo de batalla y poder ver cómo Sosuke sonríe, mientras pensaba que no podía morir en un lugar como ese, porque aún debía convertirse en un paladín de cruz como su madre, para después mencionarle a Kurose que su frío jamás podrá apagar el fuego de su corazón, disparándose a sí mismo con agua hirviendo para derretir el hielo, pero dicho movimiento lo logró gracias a que había hecho vibrar las moléculas del agua para calentarlas, sorprendiendo a Kurose, quien le divierte tanto la actitud de Sosuke, que decide preguntarle su nombre. Sin embargo, Sosuke no planeaba decirle su nombre a un demonio, molestando a Kurose, quien le menciona que es un tipo realmente creído y que el agua hirviendo no le dará la vuelta a su situación, pero Sosuke le responde que de hecho sí lo hará, porque con esa habilidad ya había superado su hielo, mientras carga su nuevo ataque llamado Salamandra, pero dicho ataque fue esquivado por Kurose sin ningún problema, y en un tono burlón le pregunta a Sosuke si por lo menos estaba tratando de apuntarle, a lo cual Sosuke le responde que se le estaba acabando el tiempo, por lo que había priorizado a las personas que había congelado, mostrándonos que el ataque de antes había descongelado todo el hielo de Kurose, el cual ataca con ira a Sosuke, mencionándole que no debería perder el tiempo salvando vidas, por lo que Sosuke contraataca nuevamente con su habilidad, la cual bloquea la onda gélida de Kurose, quien se sorprende al ver que esa habilidad estaba a la par de su ataque. Sin embargo, Sosuke ataca nuevamente a Kurose, logrando causarle una herida, por lo que Kurose decide tomarse el combate en serio y le menciona a Sosuke que le dará una probada de la desesperación que puede provocar un demonio señorial para después comenzar a concentrar su poder, mientras se nos cuenta que en el mundo humano el cero absoluto se alcanza
cuando la temperatura llega a los menos 273 grados centígrados. Pero en el reino demoníaco, para llegar al cero absoluto, se necesitan menos 500 grados centígrados, por lo que Kurose le menciona a Sosuke que no debería subestimar a la prisión de hielo del reino demoníaco, para después lanzar una pequeña esfera de hielo, la cual destroza por completo un árbol, dejando sin palabras a Sosuke, quien de puro milagro alcanza a esquivar el ataque de Kurose. Sin embargo, el puro roce de ese ataque fue suficiente para que el brazo de Sosuke comenzara a congelarse, causándole mucho dolor, mientras Kurose se burla de él, mencionándole que ahora ya no podía usar sus marcas de exorcista, lo cual significaba que ya ni siquiera podía pelear. Pero Sosuke lo interrumpe y le menciona que la pelea aún no se acababa, porque él tenía 2 marcas de exorcista, la cual utiliza para atacar a Kurose y descongelar su brazo, pero se da cuenta de que ya no siente el brazo. Entonces Kurose le cuenta que acababa de recibir un ataque proveniente de un glacial demoníaco, el cual destruía de adentro hacia afuera, por lo que ahora su brazo no era más que peso muerto, y en muy poco tiempo, ese brazo se le pudriría poniendo en aprietos a Sosuke, quien estaba pensando en alguna estrategia para derrotar a ese demonio. Sin embargo, Kurose le menciona que no tenía que preocuparse de nada, porque de todos modos todos iban a morir, y él iba a tener el honor de ser exterminado por su técnica más poderosa, la cual iba a congelar a toda la ciudad. Pero Sosuke no iba a dejar que eso pasara, así que forzó su brazo izquierdo para contraatacar el ataque de Kurose, para que después ambos hicieran chocar sus mejores ataques. Pero aunque Sosuke había puesto todo lo que tenía en ese ataque, estaba siendo superado por Kurose, pero Sosuke no planeaba rendirse, porque él iba a proteger a todos, y si no bastaba con sacrificar un brazo, él lo sacrificaría todo para conseguirlo, comenzando a elevar su poder, a tal punto que Kurose se sorprendió ya que no comprendía de dónde venía tal poder. Entonces, Sosuke despierta una nueva habilidad llamada Jabberwocky, la cual destruye por completo al ataque de Kurose y termina todo en una gran explosión. Pero por desgracia, Kurose seguía de pie y Sosuke estaba de rodillas muy mal herido, por lo que Kurose le menciona que nunca tuvo una oportunidad de vencerlo, cuando de pronto su cuerpo comenzó a desmoronarse, mientras le decía que era un bastardo impulsivo. Pero Sosuke también cae inconsciente con una sonrisa en el rostro, sabiendo que había logrado vencer al tercer demonio señorial. Mientras Asuta Roth se preguntaba qué estaban haciendo sus demonios señoriales, cuando de pronto Kurogane aparece y lo golpea con una fuerza de 32 repiques. Pero Asuta Roth alcanzó a bloquear ese ataque y sin mucho interés le preguntó quién era, a lo cual Kurogane se presenta y le menciona que será la mujer que lo va a exorcizar, pero a Asuta Roth sigue sin interesarle esa mujer, así que le pide que se vaya, provocando que Kurogane bromeara un poco sobre su actitud, para después mencionarle que no se podía ir, ya que después de exorcizarlo tendría una cita con alguien increíble, provocando una leve sonrisa en Asuta Roth, quien le menciona que es una gran coincidencia, ya que él también tendría una cita muy pronto. Pero Kurogane le recomienda que cancele todos sus planes, mientras convertía a su tigre en una espada y atacaba a Asuta Roth con la fuerza de 64 repiques, logrando cortarle un brazo. Pero Asuta, muy tranquilo, vuelve a unir ese brazo a su cuerpo para después atacar a Kurogane, a lo cual Kurogane suelta su espada para poner ambas manos sobre el abdomen de Asuta Roth y atacarlo con su fuerza purificadora de 64 repiques, logrando causarle daño a Asuta Roth, cuando de pronto Kurogane decide destapar su ojo para mostrar su marca de exorcismo, para sonar las campanas varias veces, para alcanzar la fuerza de 128 repiques y después convertir a su tigre en la armadura alada celestial del tigre blanco, la cual desprendía un poder precepto abrumador, provocando que Kurose se pusiera algo nervioso. Pero Kurogane se dispone a atacarlo con su técnica de las 100 garras destructoras del tigre blanco, arrinconando bastante a Kurose, quien intenta defenderse con su espada, pero Kurogane lo esquiva para después golpearlo en la mandíbula, y después de varios ataques, decide terminar todo con su ataque más poderoso, el cual tenía la fuerza de 128 repiques, combinado con el poder de su armadura, el cual creó una enorme explosión. Sin embargo, el monstruo de Asuta Roth había detenido el golpe con su boca y le menciona a Kurogane que tenía una fuerza increíble para después morderle su mano y causarle mucho daño, para después burlarse de ella
mencionándole que ya no podrá tomar la mano de su cita, aunque no tendrá que preocuparse por eso, ya que ninguno de ellos viviría para ver el mañana, mientras hacía explotar varias esferas negras. Pero antes de terminar con ella, le preguntó que si había hecho un contrato con un ángel para obtener ese poder, pero Kurogane no se había rendido y planeaba seguir peleando, por lo que Asuta Roth la golpea nuevamente dejándola inconsciente, para después sujetarla por el pelo y arrastrarla por el edificio, para finalmente arrojarla para que cayera desde lo alto. Entonces, Kurogane le pide disculpas a todos, ya que no pudo cumplir con su deber, dejando escapar varias lágrimas mientras menciona que quería ver a su príncipe, aunque sea una última vez, a lo cual Kiyoshi aparece justo a tiempo para rescatarla y mencionarle que podía dejar el resto en sus manos y descansar un poco. Pero Asuta Roth no puede contener su emoción al ver a Kiyoshi, y su emoción se intensificó al ver que su poder precepto era mucho más grande. Pero Kiyoshi está tranquilo y sabe que no puede pelear contra la mitad de la ciudad, por lo que pensaba alejar a Asuta Roth con una pequeña Miss Sunshine. Sin embargo, es detenido por este demonio, quien menciona que lo conoce bien y que no tiene que gastar energías para moverlo a un lugar más despejado, ya que lo seguiría a donde él quisiera, siempre y cuando pudieran pelear con todo lo que tenían, para que después ambos se fueran de ese lugar. Mientras que Kurogane, sin poder hacer algo, le pide a Kiyoshi que tenga cuidado, ya que Asuta Roth seguía sin mostrar todo su poder, mientras que ellos llegan a un parque de diversiones y Asuta menciona que es un buen lugar para tener una primera cita, por lo que debían comenzar a destrozarse sin piedad el uno al otro. Pero Kiyoshi mantiene la cabeza fría y relajada, porque sabe que muchas personas pusieron su confianza en él y ahora era su responsabilidad protegerlos a todos, para después cargar un poderoso ataque llamado un reino bajo la luna, el cual desprendía una gran cantidad de poder. Sin embargo, Kiyoshi recuerda su entrenamiento con Sakaki y controla ese descomunal poder hasta reducirlo a una pequeña esfera llamada Artemisa, la cual atraviesa a Asuta Roth, quien se sorprende al ver que la herida que había causado ese ataque no se estaba regenerando, a lo cual Kiyoshi le menciona que ya no es el mismo de antes y le pide que se acerque porque iba a exorcizarlo hasta matarlo, a lo cual Asuta Roth menciona que no dejaba de superar sus expectativas y que definitivamente era su alma gemela, para que después ambos lanzaran el primer golpe, quedando en medio de un descomunal duelo de fuerza. Pero ahora cambiamos de campo de batalla y vemos cómo Hijiri esquiva un corte de Tonjinchi para después atacarlo con su habilidad Blade Runner, a lo cual Tonjinchi le menciona que sus ataques son patéticos y le pregunta si es todo lo que tiene. Pero Hijiri lo sorprende con un ataque desde el cielo, el cual es esquivado por Tonjinchi, y este menciona que eso estuvo mejor, pero ahora quiere ver qué hará con su siguiente ataque, ya que ahora iba a cortar toda la ciudad por la mitad. Pero se sorprende al ver que Hijiri no tenía ni una pizca de miedo en su interior, así que ambos desenvainaron sus espadas para hacer chocar sus técnicas, dejando muy asombrado a Tonjinchi, ya que había bloqueado su ataque. Pero Hijiri no se detiene y lo ataca nuevamente con su técnica reverso de golondrina, causándole un corte a Tonjinchi, quien trata de levantarse después de recibir ese ataque, cuando de pronto escucha como Hijiri se burla de él, por lo que se prepara para contraatacar y le responde que más le valía no morir tan rápido. Pero antes de seguir con este enfrentamiento, se nos muestra un poco del pasado de Tonjinchi, el cual era una bestia incomparable, el cual había derrotado a incontables exorcistas e inclusive a un paladín de cruz, y ahora estaba frente a alguien fuerte, por lo que decide que es un buen momento para tomar un poco de alcohol, el cual no solo lo emborracha, sino que utiliza para curar sus heridas. Pero por desgracia, este demonio es un mal bebedor. Felicita a Hijiri porque era la tercera persona que había logrado cortarlo, pero que ahora el verdadero espectáculo estaba por empezar desenvainando su espada demoníaca. Sin embargo, se queda dormido por el alcohol, lo cual molesta bastante a Hijiri, quien decide atacarlo con su habilidad Blade Runner Excalibur. Pero antes de siquiera alcanzar al demonio, es cortado en repetidas ocasiones. Pero esto solo fue un producto de su imaginación, ya que inconscientemente entendía que ese sujeto era peligroso cuando de pronto Tonjinchi despierta
y le menciona que si no pensaba en acercarse, él tendría que ir por él, presionando bastante a Hijiri con su espada demoníaca, quien intentaba contraatacar, pero el estilo borracho de ese demonio lo hacía más rápido y fuerte que antes. Pero en un momento a Tonjinchi le dieron ganas de vomitar, así que pidió un tiempo fuera, pero Hijiri no iba a dejar pasar esa oportunidad, por lo que decide acabar con él de un solo ataque, causando una gran explosión. Sin embargo, Tonjinchi logró bloquear el ataque de Hijiri para después elogiarlo por su buen trabajo. Entonces, Hijiri decide volver a atacarlo con múltiples espadas, pero nuevamente son bloqueadas por Tonjinchi, quien después le regresa los ataques, cortando a Hijiri, quien cae al suelo, muy lastimado, por lo que Tonjinchi le pregunta si estaba comenzando a sentir lo que era la locura absoluta, ya que había destrozado su preciada espada y estaba malherido. Pero aunque Hijiri estaba en el suelo, ataca nuevamente a Tonjinchi con varias de las espadas que había creado antes, las cuales había dejado en el aire para sorprenderlo, mientras tenía un recuerdo donde Sakaki le mencionaba que él era el único que podía reemplazarlo, para después mencionarle a Tonjinchi que no importaba cuántas de sus espadas destrozara, porque mientras su corazón siga latiendo, nunca será derrotado, sorprendiendo a Tonjinchi porque le parecía divertido como los exorcistas ponían esa cara antes de conocer a su creador. Así que se abalanza sobre Hijiri y le menciona que si le gusta tanto esa frase, debería coserla sobre su camiseta para presionarlo con múltiples ataques, dejando a Hijiri completamente a la defensiva, mientras pensaba que ese demonio ponía en ridículo a cualquier demonio al que se hubiera enfrentado antes, lo que dejaba en claro lo que significaba ser el primer demonio señorial, cuando de pronto Tonjinchi logra atravesar a Hijiri y le menciona que muy pronto lo sacará de su miseria, mientras que Hijiri, en un estado de trance, recuerda cómo le mencionaba a otros exorcistas que él no necesitaba amigos, porque él podía encargarse solo de sus misiones, dejando a esos exorcistas algo frustrados por su actitud. Entonces, Sakaki lo encuentra y le propone que formen un dúo a partir de mañana, ya que había escuchado que se había separado de su antiguo compañero, a lo cual Hijiri, muy confundido, le pregunta si su hermano mayor se lo había ordenado, pero Sakaki le responde que no le importaba lo que ese sujeto quería, ya que él solo quería que ellos dos formaran un equipo, a lo cual Hijiri acepta de mala gana y le pide que no lo retrase, por lo que Sakaki le responde que dará su mayor esfuerzo, mientras se nos explica que su sede actual es la más poderosa, ya que contaba con 2 paladines de cruz, los cuales eran Tenma Sakaki y el capitán Utsugi Hijiri, pero que a pesar de que ellos eran increíblemente fuertes, no perdería contra ellos, y que algún día se convertiría en paladín de cruz para estar hombro a hombro con ellos. Sin embargo, al trabajar con Sakaki, se dio cuenta de que los paladines de cruz eran monstruos imposibles de igualar, ya que ellos nacían con habilidades que lo excedían con creces, y ni siquiera podía creer lo asombroso que era su hermano, cuando de pronto, un día Sakaki le dio la noticia de que lo había recomendado como su sucesor al título de paladín de cruz, a lo cual Hijiri rápidamente se negó, ya que no era lo suficientemente fuerte como para obtener ese título. Pero Sakaki le menciona que no es verdad y que si se vuelve un paladín de cruz, sin duda se volverá más fuerte, dejando muy confundido a Hijiri, quien le menciona que un título no cambiará nada, a lo cual Sakaki le menciona que no lo entendía, ya que habían cosas que solo eran visibles para un paladín de cruz, dejando aún más confundido a Hijiri cuando de pronto regresa al campo de batalla y menciona que ahora entendía de qué hablaba Sakaki, así que sujeta la espada de Tonjinchi y le menciona que su título era suficiente para exorcizarlo, para después apuñalarlo con una espada, haciendo retroceder al demonio, mientras Hijiri menciona que los paladines de cruz son el símbolo de esperanza de la humanidad, y él había escogido cargar con todas las expectativas y responsabilidades que eso implicaba, para que la gente buena pudiera vivir pacíficamente sin someterse ante la locura que ese demonio representaba. Y justo en ese momento podía sentir el peso de los sentimientos de aquellos que confiaban en él, a lo cual Tonjinchi le pide que le muestre esa supuesta fuerza, pero ahora Hijiri estaba por mostrarle una reliquia que solo los paladines de cruz tenían permitido utilizar, la cual era la cruz del rey Arturo, y una vez activada, comienza a desprender
una gran cantidad de poder para finalmente convertirse en la Excalibur del rey Arturo, asombrando y emocionando a Tonshinchi, quien de igual forma decide atacar con todas sus fuerzas, activando el volumen máximo de su espada para después mencionarle a Hijiri que él era la mejor presa que ha tenido y ahora todo se iba a terminar en un instante y se moría por saber si el corazón de ese exorcista sería suficiente para derrotarlo, para que ambos se lanzaran el uno sobre el otro en un único intercambio de ataques, cortando inclusive las cosas que estaban cerca, cuando de pronto Tonshinchi cae al suelo y marca a Hijiri como el vencedor. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse y dejar su like para seguir disfrutando de mis videos. Me despido de ustedes hasta la próxima semana.